Esos nómadas digitales traen también réditos para la ciudad. Yo pienso que este nuevo gobierno, en cabeza de Federico Gutiérrez y en cabeza del gobernador, tienen que asumir ese tema y no afectar el turismo como tal. El turismo de la prostitución y el turismo, digamos, para comprar y consumir, digamos, todo tipo de narcóticos, se da en muchos lugares del mundo, pero se ha visibilizado mucho más en la ciudad de Medellín. Esos nómadas digitales sí han, digamos, de alguna manera inflado los valores de arrendamiento en ciertos barrios de la ciudad. Airbnb, por ejemplo, y Booking no pueden distribuir un alojamiento en Colombia sin que esa persona demuestre que tiene un registro nacional de turismo actualizado. Pero esa unidad residencial, de acuerdo al decreto 2590 del 2009, que está vigente, dice que esa unidad residencial debe tener el doble uso. ¿Quién determina el doble uso? Lo determinan los propietarios en una asamblea por el quórum calificado, que es el 70% de los propietarios. Coders. Soluciones personalizadas para el desarrollo de software. Informe especial en CTX. Estamos en Informe Especial de CTX. Hoy vamos a conversar sobre el tema del turismo en Medellín. En los últimos días, un video que circuló por las redes sociales causó indignación en la ciudadanía. Y para hablar de este tema del turismo en Medellín, pues una voz autorizada que es la de Luis Bernardo Duque, quien fue subdirector de la Oficina de Turismo durante 4 periodos de alcaldía y también fue director de la oficina durante los periodos de Luis Pérez, de Sergio Fajardo y de... ¿Usted me recuerda? Bueno, por favor. Mi estimado amigo Jaime, sí, estuve de subdirector de José Jaime Nichols, Álvaro Uribe Vélez y Juan Felipe Gaviria. Cuando eso, la oficina de turismo era una oficina grande, robusta, tenía su dirección. En esa época compartí, la directora era Margarita María Maya Tahía, una mujer muy representativa del turismo, Carmen Vázquez, una gran periodista también del turismo, del periódico El Mundo, ya desaparecido. Y luego, pues, con los alcaldes Sergio Naranjo, Luis Pérez Gutiérrez, Sergio Fajardo y Luis Alfredo Ramos Botero. O sea que yo más o menos completé unos 13 años en la oficina de turismo de la ciudad de Medellín y otros cargos también. Bueno, el tema del turismo yo lo voy a plantear de una forma y usted me dirá si estoy equivocado o no. Uno es el turismo sano. El turismo familiar, el turismo de conocimiento, el turismo de explorar una ciudad maravillosa que es Medellín. Pero hay otro que es el turismo sexual y el narcoturismo. ¿Cómo evitar esos turismos nocivos y fortalecer el buen turismo en Medellín? Jaime, mira, se está dando, digámoslo así, un enorme caudal de noticias en los medios con relación a lo que está pasando en la ciudad de Medellín, inclusive en Colombia. Pero mira, hay que dividir. Una cosa son, digamos, los medios para el turismo y otra cosa son los actores que hacen turismo. Digámoslo así, que los turistas vienen a la ciudad interesados por muchas cosas. Pero realmente el turismo de la prostitución y el turismo, digamos, para comprar y consumir, digamos, todo tipo de narcóticos, se da en muchos lugares del mundo, pero se ha visibilizado mucho más en la ciudad de Medellín. Yo digo que ese es un tema de las autoridades, tanto de policía,
como de la fiscalía, como del alcalde de la ciudad con sus funcionarios. Para eso hay normas legales, para eso la Constitución y las leyes determinan cómo se debe ejercer la prostitución. Para eso las autoridades de policía deben actuar sobre el microtráfico, que es el que funciona en estos sectores turísticos de la ciudad, como en el Poblado, por ejemplo, el barrio Lleras. El Parque Lleras está destrozado. Destrozado, pero eso es un tema de las autoridades. Otra cosa es que la gente venga a Medellín y utilice el destino para lo que se quiera, ¿cierto? No todo el turismo es ese, aquí hay turismo muy interesante, aquí viene la gente a disfrutar del clima, a compartir la bondad de los antioqueños y de la gente que vive acá, a disfrutar de la infraestructura, de servicios, y además porque hoy en día es muy atractivo el manejo del dólar, porque tú sabes que con unos dólares se compra mucho aquí en la ciudad de Medellín y en Colombia. De manera, Jaime, que este es un tema de autoridades. Yo pienso que este nuevo gobierno, en cabeza de Federico Gutiérrez y en cabeza del gobernador, tienen que asumir ese tema y no afectar el turismo como tal, sino afectar, digamos, la delincuencia como tal, la gente que viene a, digamos, ejercer delincuencia y a cometer delitos. Es que se está, de hecho, estigmatizando el turismo. O sea, sale ese video que ya vimos en la parte inicial y entonces automáticamente viene la estigmatización a un sector que es importante, que irriga mucho dinero y mucho bienestar para muchas familias en la ciudad de Medellín. Ese turismo negativo tienen que atender las autoridades, pero ¿qué se está haciendo en el turismo positivo, en el turismo que genera prosperidad y riqueza en Medellín? ¿Qué se está haciendo para fortalecerlo y hacerlo crecer? Jaime, sí, se está haciendo mucho. Mira, si tú coges todos los gremios del turismo, la hotelería, las agencias de viajes, las líneas aéreas, los operadores internos de turismo, el turismo receptivo, los guías turísticos, el transporte turístico, se está haciendo mucho. Medellín ha mejorado mucho en eso. Hay grandes profesionales en todas esas áreas. Adicionalmente, la municipalidad, o sea, la alcaldía, hoy el distrito, le ha invertido dinero a las campañas. Adicionalmente, digamos lo que los mismos actores privados del turismo han crecido. Mira, el campo de la hotelería, por ejemplo. Anteriormente no había sino hoteles. Ahora, con las 8 categorías que hay de hoteles, según la legislación colombiana, ahora ha crecido el tema de la vivienda turística, que es una propuesta totalmente distinta a la hotelera. La hotelera digamos, tiene mucho más servicios complementarios, es más refinada. La vivienda turística es un poco más light, digámoslo así, es el alojamiento en apartamentos turísticos amoblados, en casas de familia, etcétera, que obviamente deben cumplir la legislación, porque para eso hay una legislación muy robusta. Y te puedo asegurar que la legislación en torno a estas nuevas categorías de turismo, como la vivienda turística y otros tipos de alojamiento, está hiperreglamentada. O sea, hay demasiadas normas que ahora se han venido cuajando en el último gobierno. El gobierno de Duque se expidieron los decretos, se modificaron algunas cosas, pero hay que cumplir. Y obviamente hay mucho turismo informal, lo que llaman hoy la parahotelería, por ejemplo, ¿cierto? Mucho turismo informal, el transporte informal turístico, que no paga impuestos, pero también los hay muy formales, y ya está, pues, digamos, en que las autoridades hagan cumplir las normas. Esta parte del turismo en viviendas y el turismo en hotelería, los hoteles ofrecen experiencias, mientras que la hotelería de vivienda ofrece simplemente una cama, unas condiciones para pasar la noche y vivir experiencias externas, no dentro del alojamiento. Sí, Jaime, mira, el nacimiento de los canales de distribución en el mundo, por ejemplo, las plataformas como Airbnb o, digamos, Booking y otras plataformas nacieron precisamente así. Yo quiero acotar lo siguiente: Airbnb nació en cabeza de 3 muchachos jóvenes en Estados Unidos y ofrecieron camas, por eso se llama aire, camas de aire
o sea, inflables con desayuno en apartamentos, y ahí nació la figura del Airbnb, porque es cama de aire y breakfast, o sea, y desayuno. Entonces, digamos que el Airbnb es un canal de distribución mundial, no es el culpable de la mala hotelería en Medellín ni en ninguna parte, sino que es un canal. Ahora, ya se reglamentó, la última ley que se expidió reglamentó las plataformas, y Airbnb, por ejemplo, y Booking no pueden distribuir un alojamiento en Colombia sin que esa persona demuestre que tiene un registro nacional de turismo actualizado. Por ende, paga impuestos al turismo, ¿cierto? Cuando yo lo tengo actualizado. De manera que la gente dice, voy a hacer Airbnb, pero hay unos requisitos. Por ejemplo, las unidades residenciales, para poder alquilar por menos de 30 días, que ya la ley 1101 del 2006 dice que se considera alojamiento hotelero aquel que se hace por menos de 30 días, es decir, 29, 28, 27 hasta una noche, ¿cierto? Pero esa unidad residencial, de acuerdo al decreto 2590 del 2009, que está vigente, dice que esa unidad residencial debe tener el doble uso. ¿Quién determina el doble uso? Lo determinan los propietarios en una asamblea por el quórum calificado, que es el 70% de los propietarios, y determinan el doble uso. Y bien sea, se introduce en el reglamento de propiedad horizontal o se hace una modificación en una notaría, se modifican los estatutos y obviamente pues se incluye el doble uso, que dice, en esta copropiedad se puede arrendar bien sea vivienda urbana, o sea, más de 30 días, o vivienda turística. Y hay unas diferencias. La vivienda urbana se rige por un contrato de arrendamiento y la vivienda turística se rige por un contrato de alojamiento. De manera, Jaime, que eso está reglamentado y la cuestión es que la gente lo tenga muy claro. Y que las autoridades hagan cumplir esa reglamentación. Que hagan cumplir de acuerdo a la ley, respetando, digámoslo así, el esfuerzo de las personas que se acogen a la normatividad, que montan su negocio y que lo hacen lícitamente. Otro estigma que le han cargado al turismo tiene que ver con la gentrificación. Entonces, está llegando un turismo nómada, hay gente ya retirada que decide vivir en Medellín, cosa que es absolutamente entendible y válida. Pero eso ha generado algún tipo de desplazamiento en la ciudadanía, porque no pueden asumir los costos, porque prefieren ese tipo de ocupantes y demás. ¿Cómo ve el sector turístico el tema de la gentrificación en Medellín? Jaime, mira, hay una figura que se ha venido imponiendo en el mundo y sobre todo en ciudades tan acogedoras como Medellín. Es que Medellín tiene las condiciones para alojar lo que se llaman los nómadas digitales. ¿Quiénes son los nómadas digitales? Son esas personas, inclusive hasta de edad, no podemos decir que son jóvenes, personas de edad que por razón de su condición, bien sean personas viudas, solteras o también parejas, que se desplazan de ciudad en ciudad por periodos X, Y o Z. Entonces a Medellín ya está llegando mucho nómada digital que alquila un apartamento, bien sea bajo la figura de vivienda urbana por un mes, 2 meses, 3 meses o por unos días y se vienen a trabajar desde acá. Prenden un computador, viven en no tienen oficina o van a un coworking, disfrutan la ciudad y trabajan desde ahí, ganan dinero. Esos nómadas digitales traen también réditos para la ciudad. Primero, están pagando un arrendamiento, están comprando en los almacenes, están consumiendo el transporte, gente que deja dólares. Y a la gastronomía, ¿no? Que es tan importante y tan atractiva en Medellín. Claro, están acudiendo a la gastronomía. ¿Cómo se puede ver desde la perspectiva del turismo? Me parece positiva, siempre y cuando pues haya un control de las autoridades, una vigilancia de las autoridades. Ahora bien, esos nómadas digitales sí han, digamos, de alguna manera inflado los valores de arrendamiento en ciertos barrios de la ciudad, como Laureles, El Poblado, barrios estrato 4, 5 y 6, ¿cierto? Y se han venido inflando esos arrendamientos. Muchos propietarios piden los apartamentos o espera que se venzan los contratos, les aumentan ostensiblemente el valor del arrendamiento y se lo arriendan a los nómadas digitales que traen plata y que no tienen ningún problema en pagar una tarifa alta por un apartamento. Eso ya es, digamos, un fenómeno económico que se está moviendo,
que digamos las autoridades, Camacol, estas autoridades relacionadas con el tema de vivienda, tienen que mirar con interés y estudiarlo, el mismo FENALCO, la misma ANDI, cómo estudiar esa gentrificación y cómo modularla para que no se vaya a crear un desplazamiento masivo. Yo creo que en Medellín no hay un desplazamiento masivo en ese sentido, pero sí se está dando, claro, se está dando y hay un aumento del valor de la vivienda en Medellín. Enorme. Enorme, grande, y ya está inclusive tasado y estudiado por Camacol, te repito, por el mismo FENALCO, y se ha aumentado ostensiblemente. Finalmente, ¿cuál es el futuro del turismo para Medellín en cuanto a una entidad que lo apoye y lo regule de alguna manera? Hablamos de seguir con la oficina, de una oficina metropolitana. ¿Qué piensa usted al respecto? Jaime, mira, nosotros estamos acostumbrados, y yo trabajé con alcaldes, a que digamos, el rango mayor de una alcaldía en una ciudad es una secretaría, ¿cierto? Y entonces se han creado secretarías de la mujer, secretaría de la juventud, secretaría del empleo, secretaría de esto y lo otro. De la no violencia. De la no violencia, etc. Hoy se vienen por algunas personas pidiéndole al nuevo alcalde, a Federico Gutiérrez, crear la Secretaría de Turismo. A mí no me parece mal eso y malsano, pero digamos concordantes con la visión que tienen los alcaldes hoy de adelgazar las nóminas, a pesar de, inclusive la ciudad viene cargando desde esta administración que termina un déficit muy grande, pues hombre, crear una secretaría implicaría engordar nuevamente la nómina, crear unos gastos grandes para el municipio de Medellín. Yo lo veo más por un instituto, bien sea distrital de la ciudad de Medellín o un instituto metropolitano con el área metropolitana que cubra los 10 municipios del área metropolitana, un instituto de turismo que aglutine las políticas de turismo de los 10 municipios, que se integre por el municipio de Medellín, que lo integren los gremios, las empresas y haya un capital mixto y haya una gran gerencia que sea quien dirija el instituto, bien sea distrital o metropolitano de turismo. Ahora bien, si el alcalde, en su sabiduría ahora gubernamental, decide dejar la actual subsecretaría o decide crear la secretaría, está bien. Cualquier cosa que se haga está bien. Pero digamos que Medellín ya es una ciudad madura, como Madrid, como Ciudad de México, como Buenos Aires, para tener un gran instituto de turismo que fomente el turismo, no solamente de Medellín, sino de todo el área metropolitana. Luis Bernardo Duque, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación y vamos aquí a seguir conversando con usted sobre muchos temas en otras oportunidades. Entonces, mi agradecimiento y buen viento y buena mar. Jaime, muchas gracias. Un saludo muy especial para todas las amigas y todos los amigos del turismo. Bueno, y a ustedes muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación a Informe Especial de CTX. Nos encontramos en otra oportunidad. Hasta pronto.